Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Bien. Celebramos el 20º domingo de tiempo ordinario, el número 20. Y las lecturas son del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 1 hasta el 8. De la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 13 al 15 y 29 al 32. Y del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas. Tengan acceso a ellas. Bien, vamos a hablar de la rebeldía de los fieles. Y tenemos bastante que hablar. En el lenguaje común de la fe, cuando la gente habla de personas rebeldes, la mente va a una sola cosa, ¿no? A personas que dejaron de asistir a misa, personas que dejaron la iglesia. Un movimiento fuera de las comunidades. Pero ese no es el tipo de rebeldía del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la rebeldía de aquellos que estamos dentro de las comunidades de fe, de los creyentes, de los líderes de las comunidades de fe. De aquellos que son miembros, los que se consideran que pertenecen. A veces muestran la peor de las rebeldías. ¿Cómo se rebelan? Rehusándose a seguir la voluntad de Dios, según la identidad de quien Dios es. La voluntad de Dios de darle la bienvenida a los marginados de la sociedad a través de mensajes directos e indirectos que les hacen saber si pertenecen o no pertenecen. Y ellos se sienten aludidos, claro está, y no se sienten bienvenidos a las comunidades de fe. Es un juicio personal que le atribuimos a Dios. Por lo tanto, reemplazamos y desplazamos la autoridad y la soberanía de Dios mismo. Después de todo, fue y siempre ha sido el problema que nos ha llevado a pecar. Cuando tratamos de desplazar a Dios, de reemplazar a Dios en juicio. ¿Qué quiere decir? Siempre que nos metemos en problemas, siempre que pecamos es porque nos hemos adjudicado algo que solo a Dios le toca. Esto ocurre muchas veces porque proyectamos en Dios nuestras propias preferencias. A veces son preferencias políticas, a veces son ideología. Y con ello se nos nota la arrogancia y la superioridad moral que tratamos de proyectar. Y muchas veces las tratamos de enmascarar como justicia o rectitud. Esa es la famosa diferencia entre la búsqueda auténtica por la santidad y lo que famosamente se le llama la santurronería. De ser santo a ser santurrón. Uno es bueno, el otro no tan bueno. La verdadera rebeldía de los hijos de Dios insiste en la exclusión, en reglas severas que cierran puertas, se niegan a la compasión y a la misericordia y a la inclusión del otro. Esto no es algo nuevo. Mucha gente quiere hacernos creer que este esfuerzo por incluir al marginado es algo nuevo, es algo del siglo XXI. Esta gente moderna que quiere cambiar la iglesia. Pero eso no es cierto. Dios ha hecho esto constantemente desde toda la historia de la salvación. Reta nuestros límites de apertura y no es nada nuevo. Es más, 6 siglos antes de Cristo, Dios retó al pueblo de Israel a través del profeta Isaías con lo mismo. Caemos en lo mismo. Cada vez que le tocaba a Isaías y a algunos profetas comunicar algo difícil de digerir, comienza diciendo, esto dice el Señor. Un mensaje difícil y necesario, porque atendía aquello que impedía la relación con Dios y con su pueblo. A través de los libros del profeta Isaías,
sale mucho el tema de la falta de confianza en el Señor y la realidad de quién Dios es. Uno de los retos más grandes que resuena con nosotros hoy y nuestra realidad es que la gracia de Dios se derrama y alcanza más allá de esas murallas de acceso que nosotros los creyentes creemos que existen. Por lo tanto, hemos impuesto a otras personas. ¿Y cómo reaccionan los israelitas 6 siglos antes de Cristo ante esta revelación de Isaías? Ante la apertura de Dios a otros que ellos nos reconocen como suyos. Y nosotros también tenemos a otros que nos reconocemos como nuestros, con rebeldía, en contra de lo que dice el Señor. ¿Y cómo reaccionaron 6 siglos antes de Cristo? Comenzaron a cambiar las prácticas religiosas para incluir elementos que a su vez automáticamente iban a excluir a extranjeros y a los castrados. 2 segmentos de la sociedad que no querían en sus comunidades de fe. Estos se encuentran en los versículos 2 al 5, que están omitidos en el leccionario. Y dice: feliz el hombre que siempre se comporta así, sin desmayar, que no profana el sábado y no trata de hacer algo malo. Una persona que respeta el día de Dios y que siempre busca hacer lo bueno. Que el extranjero que sea puesto al lado del Señor no diga: con toda certeza el Señor me dejará afuera de su pueblo. Ni tampoco afirma el castrado: yo no soy más que un árbol seco. Pues esto dice el Señor a los que hacen lo que le gusta y no faltan a su compromiso con Él. Les daré dentro de los muros de mi casa un lugar y una consideración que tendrá más valor que hijos e hijas, y les daré una fama que nunca se olvidará. Este lenguaje es claro en Isaías. No se trata de ser miembros de segunda clase. Es decir, como que, ok, te dejo entrar, pero te quedas en esta esquina y no hagas nada. Sino participantes en pleno derecho, a aquellos que no se les permitía participar, a los castrados que no se les permitía entrar en la asamblea, a los extranjeros que no se les consideraba, es más, peor aún, se les consideraba una abominación. Y el Señor dice esto en el pasaje de Isaías, de la primera lectura, comenzando con: esto dice el Señor, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Todos, todos, todos. Resuena con lo que el Papa Francisco acaba de decir en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Lisboa, Portugal. Esto no se lo inventó Francisco. Esto no es de este Papa progresista y moderno. Esto lo dice el Señor en Isaías, 6 siglos antes de Cristo. El Señor presta su atención a los marginados por Israel. Que la alianza no es excluyente, no es exclusiva, es inclusiva. Y en eso Dios es radical. Y en eso el pueblo se rebeló contra Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo nos parece un poco grosero, mucho grosero para algunos, e insensible. Si esto nos parece, es por una razón. Jesús juega el papel de la ideología y las prácticas religiosas de los fariseos y judíos de la época. Y luego las reta como algo que se considere justo y recto. La rebeldía de los creyentes, de los fieles. Lo irónico de la historia de Jesús con la mujer cananea es que en esta interacción va de todas maneras a atender las necesidades de las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué perdidas? Porque están perdidas en sus prácticas religiosas con falta de enfoque
falta de amor, falta de compasión, falta de confianza en Dios e inclusión. La mujer cananea era una extranjera impura, o sea, tenía todas las de perder. Representaba a todos los excluidos y estamos hablando de siglos de exclusión. Los marginados que hace siglos eran excluidos de las prácticas religiosas de los israelitas. No es seleccionada al azar. Ella se vuelve la maestra de fe para todos. Es ella, no Jesús, quien nos da la lección en el Evangelio. Y se hace eco este pasaje a lo que dice Pablo. Aquí la presento, para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Ella demuestra que Dios se revela a los marginados y extranjeros. Ella conoce la verdadera identidad de Jesús, hijo de David. Ella confía en el poder de Dios. Por eso dice, ten compasión de mí. Ella se desborda de amor por otra persona. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ojo, muchas veces se le llamaba demonios a enfermedades poco comprendidas como la epilepsia en aquella época. Ella cree en la interacción, en la intercesión y acude a los discípulos de Jesús. Los discípulos, lo más probable, cansados por la mujer, le piden a Jesús que ayude. Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Quizás con esto querían que finalmente la rechazara de una vez y que no insistiera más. Pero al Jesús no hacer nada, ella sigue insistiendo. Ella no asume que merece nada. Eso no la para. Con humildad, ella sigue insistiendo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Jesús, de seguro, conocía ya la fortaleza y la fe de esta mujer inmensa. Y la pone de ejemplo. Le propone la respuesta que la práctica religiosa de los fariseos respondería. Total rechazo. No está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Y esa respuesta nos cae mal a nosotros ahora, ¿no? Pero una vez más, ella no asume merecer nada. Ella sabe cómo se le considera en el pueblo judío. Y hasta cierta manera ha aprendido a vivir con esa situación, esa posición que ella ocupa en la sociedad, con los prejuicios, con el maltrato. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no solo reconoce a Dios, como otros quizás no lo han visto ni lo han reconocido, sino que ella pone toda su esperanza en lo que otros descartan y no le hacen caso, en lo poco, en las migajas. ¿Cuántas personas le hacen falta, aunque sean migajas, de compasión, de misericordia y de amor en este mundo? Ella se arrodilla y reconoce que el poder de Dios está sobre todo, incluyendo todo mal. Así de grande es su fe. Que la gracia de Dios y el poder de Dios se derrama más allá de los horizontes que han sido designados por las autoridades religiosas. Los fariseos, al igual que los israelitas, 6 siglos antes de Cristo, lo habían determinado. Habían puesto límites para los extranjeros y los impuros. Jesús reta a las autoridades religiosas, a los fariseos, de la misma manera que Isaías retó a las autoridades religiosas en su época, a los israelitas. Un ejemplo de ello es lo que dice en Mateo 15:18, cuando dice, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a una persona.
Y es por esto mismo que Jesús le responde: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en ese momento su hija sanó. Esta escena va a preparar a los discípulos para la gran comisión, donde lo va a enviar a todos a misionar. Rebeldes. Hemos sido rebeldes por muchos siglos. Y nos seguimos rebelando ante el amor de Dios como fuerza primordial de salvación. Dejamos de confiar en su poder transformador y recurrimos tantas veces, y esto es la evidencia de la falta de confianza en Dios, cada vez que acudimos a la fuerza y a la violencia, a la manipulación. Limitamos y celamos el poder de Dios como algo que se acaba, algo que está reservado para pocos y no para todos. Caemos una y otra vez. Y después de caer una y otra vez como pueblo, como personas de fe, en esta rebeldía, se nos asegura que todavía para cada uno de nosotros hay misericordia. Entonces, las lecturas de este fin de semana nos llaman a examinar nuestros juicios y a quienes le queremos imponer condiciones de membresía. A quienes ponemos condiciones para aceptarlos en nuestra vida, en nuestro espacio. ¿En cuáles reglas nos refugiamos para discriminar y excluir al otro? Con la excusa de, mira, no soy yo. Si fuera por mí, sí, pero míralo ahí lo dice, no se puede. Lo siento, no se puede. Y nos reta a nosotros a reconsiderar a quienes le asignamos solo migajas. Porque Jesús desea que le guardemos a todos un lugar en la mesa. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.